Si la gente supiera lo que realmente ocurre dentro de su cuerpo con solo tocar un árbol, probablemente a partir de mañana veríamos personas tocando árboles y abrazándolos en todos los parques y calles, y nadie lo consideraría extraño, porque finalmente comprenderían algo. Los árboles son uno de los remedios naturales más poderosos que podemos tener cerca de nosotros. Pero primero, hay algo que debemos entender. En realidad, hasta ahora nunca has tocado verdaderamente nada. No solo un árbol, una manija, una taza de café, un teléfono inteligente, todo aquello que crees haber tocado durante toda tu vida. Tu piel y el objeto nunca llegan a tocarse realmente. Las nubes de electrones que rodean los átomos de tu piel repelen las nubes de electrones del objeto. Entre ambas superficies existe una separación microscópica. Lo que tu cerebro interpreta como tocar es, en realidad, una fuerza electromagnética actuando a través de ese espacio vacío. Pero cuando colocas tu mano sobre un árbol, ocurre algo fascinante. Tu piel no llega a tocar directamente la corteza, pero algo atraviesa ese pequeño espacio, no mediante el contacto, a través del aire. Los árboles liberan constantemente moléculas al aire que los rodea. Estas moléculas se conocen como fitoncidas. Probablemente hayas escuchado esa palabra alguna vez, pero muy pocas personas conocen realmente lo que significa. El término fue creado en 1928 por el biólogo ruso Boris Tokin y literalmente se refiere a sustancias producidas por las plantas que pueden destruir microorganismos. El árbol no simplemente está liberando un aroma agradable, está utilizando una especie de guerra química contra bacterias, hongos e insectos que podrían amenazarlo. Ese olor fresco que percibes cuando entras en un bosque no es simplemente el olor de los árboles. Son moléculas que las plantas liberan como parte de sus mecanismos naturales de defensa. Estas moléculas están más concentradas cerca de la corteza y disminuyen a medida que aumenta la distancia. Es parecido a estar junto a alguien que acaba de ponerse perfume. Cuanto más cerca estás, más fuerte es el aroma. Algunos árboles, especialmente las coníferas, pueden liberar grandes cantidades de estos compuestos al ambiente. Por eso el aire del bosque puede tener características químicas y microbiológicas diferentes a las del aire urbano. Cuando estás cerca de un árbol, estás respirando ese ambiente lleno de compuestos naturales. Y cuando colocas tu mano sobre la corteza, estás en una de las zonas donde la concentración de ciertos compuestos puede ser mayor. Tus pulmones inhalan varios litros de aire cada minuto, y algunas de las moléculas presentes en ese aire pueden entrar en contacto con las vías respiratorias y participar en procesos biológicos. Investigadores de la Nippon Medical School en Japón, entre ellos el Dr. Ching Lee, han estudiado los efectos de la exposición al ambiente forestal y a los fitoncidas. En diferentes estudios, se observó que pasar tiempo en ambientes forestales podía estar asociado con cambios en la actividad de las células llamadas células asesinas naturales o células NK. En términos sencillos, estas células forman parte de las defensas del organismo y ayudan a identificar determinadas células infectadas por virus o células anormales. Algunos estudios encontraron que los efectos de una estancia de varios días en un bosque podían mantenerse durante semanas. También se observaron cambios en determinados indicadores relacionados con el estrés. Y aquí quiero preguntarte algo. Piensa en la última vez que estuviste en un bosque. Cuando caminabas entre los árboles, probablemente sentiste que algo era diferente. Tus hombros se relajaron, tu respiración se hizo más profunda, tu mente parecía estar más tranquila. Tal vez pensaste que era simplemente por el aire fresco, pero la realidad es más interesante. El ambiente forestal puede influir en tu cuerpo a través de múltiples mecanismos. Los aromas naturales, la actividad física, los sonidos, la luz, la temperatura y la reducción del estrés. Aquello que sentiste no fue necesariamente imaginario. Tu cuerpo realmente puede experimentar cambios fisiológicos cuando pasas tiempo en la naturaleza, pero los fitoncidas no son el único mecanismo. Existe otro fenómeno del que se habla mucho cuando se trata del contacto con la naturaleza, la conexión eléctrica con la Tierra, conocida como grounding o earthing. Sin embargo, aquí debemos separar la ciencia establecida de las afirmaciones exageradas.
La idea de que simplemente tocar un árbol hace que una gran cantidad de electrones de la Tierra entren en tu cuerpo y que esto cure enfermedades no está demostrada de manera sólida. Los árboles sí son conductores eléctricos en determinadas condiciones, y la Tierra posee un potencial eléctrico. Pero las afirmaciones de que tocar un árbol por sí solo modifica significativamente la sangre o cura enfermedades no cuentan con evidencia científica suficiente. Entonces, ¿por qué tocar un árbol puede hacernos sentir bien? Aquí aparece otro mecanismo mucho más sencillo. Piensa en una mañana fría. Si tocas una barandilla metálica, probablemente la sientas extremadamente fría. El metal conduce el calor muy rápidamente y extrae calor de tu mano. Pero si tocas un trozo de madera en la misma mañana, la sensación será diferente. La madera conduce el calor mucho más lentamente. No significa que la madera esté produciendo calor, simplemente no extrae calor de tu mano tan rápidamente como el metal. Tu cerebro interpreta esa diferencia como una sensación más cálida y agradable, y eso puede contribuir a la sensación de comodidad que experimentamos al tocar la madera. Así que cuando estás junto a un árbol, pueden ocurrir varias cosas al mismo tiempo. Moléculas naturales presentes en el aire, estímulos sensoriales procedentes de la corteza, una temperatura y textura agradables, el sonido de las hojas, la luz natural y sobre todo, una reducción del estrés asociada con estar en un entorno natural. Todo esto puede influir en cómo se siente tu cuerpo. Pero aquí surge una pregunta todavía más fascinante. ¿De qué está hecho realmente un árbol? Imagina un roble adulto que pesa alrededor de 4.500 kilogramos. ¿De dónde salió toda esa masa? Probablemente pensarías que proviene principalmente del suelo. Las raíces absorben nutrientes y agua, así que parece lógico imaginar que el árbol se construye a partir de la tierra. En 1648, el científico Jean-Baptiste van Helmont pensaba algo parecido. Por eso realizó un experimento. Pesó cuidadosamente una cantidad de tierra, plantó un pequeño sauce y durante 5 años lo regó únicamente con agua de lluvia. 5 años después, el árbol había aumentado su masa en decenas de kilogramos, pero la masa de la tierra había disminuido muy poco. Entonces Van Helmont concluyó que gran parte del árbol procedía del agua. Su conclusión era incorrecta, pero su experimento abrió una puerta hacia una pregunta mucho más profunda. Si el árbol no obtiene la mayor parte de su masa del suelo, ¿de dónde viene? La respuesta estaba literalmente frente a él, en el aire, más concretamente, en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono representa solo una pequeña fracción de la atmósfera, pero contiene carbono, y ese carbono se convierte en una parte fundamental de la estructura del árbol. Las hojas absorben dióxido de carbono mediante pequeños poros llamados estomas. Dentro de las células vegetales, mediante la fotosíntesis, la energía de la luz solar permite transformar dióxido de carbono y agua en moléculas orgánicas. Parte de ese carbono termina formando glucosa y otras sustancias que posteriormente se utilizan para construir celulosa, lignina y muchas otras estructuras. En otras palabras, una parte enorme de la masa de un árbol proviene del aire. Piensa en eso. La próxima vez que toques una mesa de madera, una puerta o una silla, recuerda que estás tocando carbono que alguna vez estuvo flotando en la atmósfera como dióxido de carbono. Es aire convertido en materia sólida. No es una metáfora, es química, es biología y es física. La energía necesaria para transformar el dióxido de carbono procede, en última instancia, de la luz del sol. Los fotones viajan desde nuestra estrella hasta la Tierra. Cuando llegan a las hojas y son absorbidos por la clorofila y otros pigmentos, proporcionan la energía necesaria para impulsar las reacciones químicas de la fotosíntesis. El carbono del dióxido de carbono termina formando moléculas orgánicas. Esas moléculas se convierten en estructuras cada vez más complejas y finalmente forman la madera. Así que un árbol enorme es, en cierto sentido, atmósfera solidificada mediante energía solar. Y aquí aparece una de las ironías más interesantes de la historia de la ciencia.
Van Helmont realizó aquel experimento y fue también una de las personas asociadas con la introducción del término gas. Estaba intentando comprender las sustancias invisibles presentes en el aire, pero no pudo descubrir que el carbono que formaba su árbol procedía principalmente del dióxido de carbono de la atmósfera. La respuesta había estado delante de él durante 5 años. Y hay algo todavía más fascinante. Tú y los árboles estamos constantemente intercambiando materia a través del ciclo del carbono. El carbono que exhalas como dióxido de carbono puede terminar siendo absorbido por una planta. Esa planta puede convertirse en alimento. Tú comes ese alimento y finalmente vuelves a liberar parte de ese carbono a la atmósfera. El mismo tipo de átomo puede pasar de la atmósfera a una planta, de una planta a un animal, y nuevamente a la atmósfera. La materia está constantemente circulando. Pero si todavía piensas que un árbol es simplemente un objeto inmóvil clavado en el suelo, la ecología moderna demuestra que la realidad es mucho más compleja. En la década de 1990, la ecóloga forestal Suzanne Simard comenzó a estudiar algo extraordinario. En Canadá, observó que los árboles jóvenes, plantados después de la tala, podían tener dificultades para sobrevivir incluso cuando tenían agua, luz y nutrientes. Simard sospechó que faltaba algo que existía en los bosques naturales, algo que conectaba las raíces de los árboles bajo tierra. En aquel momento, la idea de que los árboles podían intercambiar carbono a través de redes subterráneas parecía casi revolucionaria, pero Simard realizó experimentos. Utilizó trazadores de carbono para seguir el movimiento de los compuestos entre árboles, y encontró evidencia de que el carbono podía desplazarse entre plantas a través de redes asociadas con hongos del suelo. Estas redes están formadas por filamentos microscópicos llamados hifas. Los hongos pueden formar asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles mediante estructuras conocidas como micorrizas. El resultado puede ser una enorme red de conexiones subterráneas. Es como una infraestructura biológica invisible bajo nuestros pies. Pero hay que tener cuidado con una idea popular. A menudo se dice que el bosque funciona exactamente como Internet y que los árboles envían mensajes de manera consciente. La realidad científica es mucho más compleja. Las redes micorrízicas pueden facilitar el intercambio de nutrientes y carbono y pueden influir en las interacciones entre plantas. Pero todavía estamos descubriendo exactamente cómo funcionan estas redes y qué significado tienen para cada árbol. Lo que sí sabemos es que los bosques no son simplemente una colección de árboles aislados, son ecosistemas profundamente conectados. Los árboles interactúan con hongos, bacterias, animales, agua, suelo, luz y clima. Y algunos árboles pueden vivir durante miles de años. En las montañas blancas de California existe un famoso pino longevo conocido como Metúsela, un pino de Bristlecone que tiene más de 4.800 años. Cuando las pirámides de Egipto estaban siendo construidas, este árbol ya estaba vivo. Su ubicación exacta se mantiene en secreto para protegerlo. Pero existe una historia todavía más trágica. En 1964, un árbol de Bristlecone, que tenía más de 4.800 años, fue talado accidentalmente durante una investigación científica después de que una herramienta quedara atascada en su interior. Cuando comenzaron a contar sus anillos, comprendieron lo que habían hecho. Habían eliminado uno de los organismos individuales más antiguos conocidos por la ciencia. Un árbol que había existido antes de que se construyeran muchas de las grandes civilizaciones de la historia, antes de que existiera gran parte de la escritura, antes de que muchas de las ciudades actuales fueran siquiera imaginadas, y desapareció por una decisión humana. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué algunos árboles pueden vivir tanto tiempo? ¿Por qué parecen envejecer de una manera tan diferente a nosotros? Los animales tienen límites biológicos relacionados con el envejecimiento celular. Los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, pueden acortarse durante la división celular en muchos tipos de células. Pero las plantas tienen una arquitectura biológica diferente.
Sus tejidos meristemáticos contienen células capaces de continuar produciendo nuevos tejidos durante largos periodos. Además, algunos árboles pueden mantener mecanismos de renovación celular durante siglos, pero eso no significa que los árboles sean biológicamente inmortales. También envejecen, enferman y mueren. La diferencia es que su cuerpo está organizado de una manera completamente distinta a la nuestra. Entonces, ¿qué termina matando un árbol? Muchas veces no es simplemente la vejez, puede ser la física. Cuanto más alto crece un árbol, más difícil resulta transportar agua desde las raíces hasta las hojas. También aumenta la fuerza que debe soportar su estructura. El viento ejerce mayor presión sobre las ramas y la copa. La sequía puede interrumpir el transporte de agua. Los rayos pueden alcanzar las partes más altas. Y finalmente, la estructura puede fallar. Por eso incluso los árboles más altos del planeta tienen límites físicos. Las secuoyas costeras pueden alcanzar alturas superiores a los 100 metros, pero no pueden crecer indefinidamente. La gravedad, la tensión del agua, el viento y la estructura de la madera establecen límites. La biología puede permitir que un árbol siga vivo, pero la física determina hasta dónde puede llegar. Y quizá esa sea la lección más profunda. El pino bristlecone encontró una estrategia diferente. No crecer rápidamente, no intentar alcanzar el cielo, crecer lentamente, muy lentamente, a veces menos de unos pocos centímetros durante muchos años. Renunciar a la velocidad para ganar tiempo. Y esa estrategia puede funcionar durante miles de años. Ahora da un paso atrás y piensa en lo que realmente es el árbol que pasas por delante todos los días. Estás caminando junto a aire convertido en materia sólida. Estás pasando junto a carbono que alguna vez estuvo en la atmósfera. Estás junto a un organismo que transforma la energía de la luz solar en materia. Estás respirando dentro de un ecosistema que puede modificar el ambiente que te rodea. Estás frente a un ser vivo conectado con microorganismos, hongos, animales, agua, suelo y otros árboles. Y algunos de esos árboles han estado vivos durante miles de años. Eso es un árbol. Quizás sea una de las cosas más extraordinarias que tenemos diariamente a nuestro alrededor, y quizás también una de las más subestimadas. Así que mañana, cuando pases junto a un árbol, detente durante unos segundos. Toca su corteza, respira profundamente, escucha el viento entre sus hojas. No necesitas creer que el árbol posee poderes mágicos. La realidad ya es suficientemente sorprendente, porque detrás de esa corteza existe una compleja combinación de biología, química, ecología y física que lleva millones de años evolucionando. Un árbol no es simplemente un objeto, es un ecosistema, es un archivo de tiempo, es carbono capturado de la atmósfera, es energía solar convertida en materia, y es una parte fundamental de la vida en nuestro planeta. Ahora queremos saber algo de ustedes. ¿Desde qué lugar están viendo esta clase? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás siguiendo este contenido. Siempre nos interesa saber hasta dónde está llegando este conocimiento. Y si quieres aprender más, pulsa el círculo de nuestro perfil que aparece en pantalla para entrar al canal. Allí encontrarás otras clases y documentales que quizá todavía no hayas visto. Y si quieres continuar aprendiendo, haz clic en el video que aparece junto a este. Nos vemos en la próxima lección.